Queridos hermanos, nosotros habíamos hecho una primera parte, una lectura de un dictado que le dio Jesús a Luisa Picarreta sobre cómo se deben unir la corriente del querer divino con la corriente del querer humano. Entonces vamos a hacer unos gráficos que van un poco a ilustrar lo que he captado, lo que he podido sacar de conclusión a través de estos dibujos, porque les digo con todo el respeto, la doctrina de la divina voluntad es muy densa, muy profunda, y que a veces cuesta interpretarla. Y solamente por eso, dice el Señor, hay que abandonarse a la voluntad de Dios para que Él mismo, que es el Maestro, nos vaya dando la luz y poder captar ese mensaje que nos quiere dar el Señor a través de estos escritos maravillosos de la divina voluntad. Entonces el dibujo ayuda mucho. Y este tema precisamente es muy importante porque el fin de los fines es llegar a vivir el querer divino. La voluntad divina es un medio, pero el objetivo final es vivir el divino querer. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos hablado en otras oportunidades. Y qué mejor, me he valido de esta pizarrita para que ustedes puedan ya ir comprendiendo lo que más o menos he tratado de llegar a un conocimiento de todos estos temas de la divina voluntad, los atributos divinos, las virtudes y todo lo demás. Entonces vamos a comenzar con este dibujo que está aquí a mi izquierda. Dibujamos primeramente, como les había hablado, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. ¿Cuáles son las obras de cada uno de ellos? El Padre genera al Hijo y el Hijo corresponde al Padre, y esto hace que se produzca la procedencia del Espíritu Santo, cerrándose así ya el trabajo de lo que encierra la Santísima Trinidad en el acto único de Dios. Pero estas tres personas diferentes tienen una sola voluntad, la divina voluntad. Y como Dios es amor, le hemos dibujado un corazoncito y le hemos puesto precisamente como la divina voluntad. Poco a poco vamos a ir comprendiendo la importancia que tiene la divina voluntad, que es el motor que mueve precisamente los atributos de Dios para producir el divino querer. Pero también les he dibujado en la persona del Hijo, en el Verbo encarnado, un corazón azul que representa la voluntad humana de Jesús, porque Él es, como ustedes saben, verdadero Dios y verdadero hombre, con una voluntad humana y una voluntad unida, una unión hipostática. Entonces, y que esa unidad, cuando se pone en movimiento la divina voluntad, produce el querer divino. Entonces aquí está dibujado, como digo, el corazón rojo simbolizado a la divina voluntad y el corazón azul, la voluntad humana de Jesús. Bien, entonces vamos a sacar de esta figura de un corazón aparte para más o menos distinguir lo que son los atributos divinos que están aquí ya dibujados. Ustedes lo pueden ver. Mire, está el mismo corazón, que es la divina voluntad, y los diferentes atributos
que tiene precisamente Dios. Entonces los atributos divinos son las perfecciones de Dios. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, un atributo. Es como un pastel que se divide en partes para poder un poco distinguir cuáles son los atributos divinos, que son infinitos, pero hemos puesto aquí algunos para solamente como una exposición didáctica. Está la belleza, la sabiduría, la bondad, la potencia, la misericordia, la providencia, la justicia, el gozo. Esos son los atributos divinos. Son algunos, pero son cientos de atributos divinos que tiene Dios. Y para que se vaya comprendiendo un poco lo que son los atributos divinos, yo me he permitido de este librito leerles un pasaje de lo que habla Jesús de sus atributos divinos. Este librito se llama precisamente La Divina Voluntad en cuanto a Dios, de la serie C. Son una serie de folletitos que nosotros hemos extraído de los 36 volúmenes que encierra esta obra maravillosa. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que hemos editado estos folletitos que no pueden ser de mucha utilidad a ustedes por su tamaño, por su precio, y pueden llevarse en su bolsillo, en su cartera, y cuando tengan un tiempito libre, que sería mejor en las horas de silencio, donde uno está sin interrupción de sonidos, ni de bulla, ni de música, sino hacer un silencio interior y ponerse a meditar la doctrina de la divina voluntad, porque solamente leyendo se llega al conocimiento. Entonces vamos a leer este escrito del 15 de enero de 1920. 15 de enero de 1920. Y el folletito se titula Los atributos divinos, segunda parte. Bien, ¿qué nos dice Jesús en este escrito del 15 de enero de 1920? El título de este escrito es Quien quiere amar, reparar, sustituirse por todos, debe vivir en la divina voluntad. Habla Luisa. Estaba fundiéndome toda en el divino querer, para poderme sustituir a todo lo que la criatura está obligada a hacer hacia la majestad suprema. Y mientras esto hacía, he dicho para mí, ¿en dónde podré encontrar tanto amor para poder dar a mi dulce Jesús amor por todos? Y Jesús en mi interior me ha dicho, hija mía, en mi voluntad encontrarás este amor. En mi voluntad encontrarás este amor. En mi voluntad. Ese corazón que hemos dibujado. Encontrarás este amor que puede suplir al amor de todos. Porque quien entra en mi voluntad encuentra una multitud inmensa de fuentes que brotan, y por cuanto más se pueda tomar, jamás hará que disminuya ni una gotita. Claro, ahí tenemos en ese dibujo de ese corazón con sus atributos como una fuente inagotable, una fuente de amor infinito, y que podemos extraer, sacar, dice tomar, ya no pedir, sino tomar, como hemos hablado en otros videos. Ya no se pide ahora. Cuando vives la divina voluntad, aquí están los atributos divinos para que tú los tomes, ya no los pidas. Por eso le dijo una vez a Luisa, me pides que te dé misericordia, así ya te he dado, tómalo, tómalo. Entonces, igual nosotros, cualquiera que sean las circunstancias de nuestra vida, cualquiera que sea la situación que estamos viviendo, pues ahí están los atributos que te pueden dar la solución divina. Y a veces nosotros estamos buscando soluciones humanas. Repito, encontrarás este amor que puede suplir al amor de todos.
amor de todos, amor de las criaturas, puede ser miles, pero no reemplazan al amor divino, que es infinito. Porque quien entra en mi voluntad encuentra una multitud inmensa de fuentes que brotan, y por cuanto más se pueda tomar, jamás hará que disminuya ni una gotita. Nosotros podemos ir a una fuente que se puede secar o vaciar. En cambio, aquí es inagotable. Puedes sacar cuantas veces los atributos divinos, que son inagotables, porque son atributos divinos, y estos son infinitos, de valor infinito. Así que ahí está la fuente del amor, que impetuosa arroja sus olas, y por más que arroje, siempre continúa brotando. Esa fuente inagotable que brota para nosotros, los hijos de Dios. Ahí está también la fuente de la belleza, y por cuantas bellezas haga salir, jamás se agota. Es más, hace surgir cada vez nuevas y más hermosas bellezas. Otro atributo, la belleza de Dios. Por eso los videntes que le ven a Jesús se quedan tan prendados de su belleza, como el caso de Luisa, que si no le veía, pues ella se ponía en angustia. Entonces aquí está el secreto, inclusive para buscar la belleza verdadera, que esa no tiene fin, es infinita y de valor divino. Y nosotros los humanos a veces, cuando nos enamoramos de una belleza humana, pues nos prendamos de ella como la última cosa, la última maravilla, sin darnos cuenta que el tiempo va marcando ya las etapas. Tal vez conociste a una chica muy guapa, muy linda a los 18 años, te enamoraste, tal vez solamente por la belleza, cuando lo que uno debe buscar con la ayuda de Dios, la belleza sobre todo interior, que esa no se agota, al menos si esa persona está llena de Dios. Pero si solamente te has buscado una persona simpática, guapa, de aspecto físico hermoso, con el tiempo vas a ver, te has casado, ya la jovencita de los 18, 20 años que conociste pasa los años y va envejeciendo, porque esa es nuestra condición humana. Todo viene del pecado original de nuestros primeros padres, para que el cuerpo vaya envejeciendo y después muera. Y después vienen las decepciones, los aburrimientos. ¿Y por qué? Porque ha sido un enamoramiento superficial, que cuando se acabó esa admiración por la belleza física, pues se ha ido diluyendo. Entonces, por eso es muy importante este escrito, para que nosotros busquemos siempre la belleza, sobre todo de Dios, que es inagotable. Dice, está la fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría. Lo tenemos. La sabiduría. Está la fuente de la sabiduría, la fuente de los gozos. Ahí están los gozos. La fuente de la bondad, de la justicia, de la potencia, de la misericordia. Y de todo lo demás de mis cualidades. Todos brotan y una se derrama en la otra, de manera que el amor es bello, el amor es sabio, el amor es potente, etcétera, etcétera. La fuente de la belleza es belleza, el amor potente y sabio, que es lo que estábamos hablando. Repito para que se entienda bien. Todos brotan y una se derrama en la otra, de manera que el amor es bello,
sabio, potente, etc. La fuente de la belleza es belleza. La fuente del amor, la potencia es el amor potente y sabio. Mira, qué hermoso esto. De manera que el amor es bello, sabio, potente, etc. La fuente de la belleza es belleza, amor, potente y sabio. Y con tal poder que mantiene raptado a todo el cielo, sin nunca cansarlos. Estas fuentes brotantes forman una armonía, un contento y un espectáculo tan fascinante que todos los bienaventurados quedan tan dulcemente encantados que no quieren dejar de dar ni siquiera una mirada para no perderse ninguno de estos gozos, de estos atributos, ¿no? Los bienaventurados gozan viviendo esos atributos divinos ya en la gloria. De aquí que, hija mía, es absolutamente necesario que quien quiere amar, dar reparación y sustituirse por todos, haga vida en mi querer. Haga vida en mi querer. Donde todo brota, donde todas las cosas se multiplican, por cuantas se quieran, donde todas las cosas quedan marcadas con el sello divino, y este sello forma a su vez otras fuentes, cuyas olas impetuosas se elevan, y se elevan tanto que al romper inundan todo y hacen bien a todos. Por eso siempre, siempre en mi querer, ahí te espero y ahí te quiero. Mire, como otra vez Jesús insiste, como dice aquí, por eso siempre, siempre en mi querer, ahí te espero. Entonces la voluntad divina en movimiento produce el querer divino. Entonces la voluntad divina es un medio, pero el fin es el querer divino. Porque si solamente le tengo a esa fuente que encierra la voluntad divina con los atributos divinos y no los tomo, no los hago funcionar esa voluntad divina. Por eso en alguna exposición anterior les decía, yo tengo que unirme a Jesús para con Él, que es el motor, con su voluntad, poder tomar un atributo que estoy necesitando tomarlo. Una enfermedad, por ejemplo. ¿Qué decimos? Me abandono a la divina voluntad y tomo la misericordia divina. ¿Para qué? Para que esa misericordia divina que siempre manifestó Jesús con sus enfermos se haga realidad, siempre contando con la voluntad del Padre. Entonces, lo que sea, si me da la salud, aleluya, bendito y alabado. Si no me da inmediatamente la sanación, la cura de esa enfermedad, alabado y bendito seas, porque me abandono a Él, a su atributo divino de la misericordia. Yo no voy a estar fijándome en el tiempo humano, sino en el tiempo divino, en el tiempo de Dios puede producirse un milagro instantáneo, como pasó con tantos enfermos en el tiempo de Jesús, al leproso, al paralítico, al mismo ciego. Una de sus manifestaciones milagrosas no le curó ese rato, sino de a poco. Entonces lo mismo igual nosotros tenemos que abandonarnos a la voluntad de Dios, pero siempre tomando su atributo divino de la misericordia y dejarlo a Él que obre. Entonces la divina voluntad está obrando ahí, es el motor, y el querer divino cumplirá su finalidad en el tiempo que Dios lo permita. Entonces eso hay que distinguir entre divina voluntad y querer divino. Repito, la divina voluntad es un medio, es el motor que mueve los atributos divinos para llegar al fin, que es el querer divino. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, después de haber hecho ese movimiento de su vida, en cada acto, siempre estaba moviendo su divina voluntad, unida a su voluntad humana. Cuando ya estuvo en la cruz y vio que había terminado la misión que había venido a cumplir en la tierra, dijo: Padre, todo está cumplido. Estaba el querer divino sellando ya su fiat divino final. Entonces eso también tenemos que meditar para nuestros actos. Bien, entonces
Con este gráfico podemos ya un poco visualizar los atributos divinos, ¿no? Bien, ahora vamos, sin olvidar que vamos a hablar ya de Jesús, que tiene su voluntad divina y voluntad humana. Y aquí ya podemos representarlos en este dibujo, que lo pueden estar viendo ya. Aquí está Jesús, como les decía, con su divina voluntad, el corazón en color rojo, y su voluntad humana, corazón de color azul, y los atributos divinos. ¿Sí? Eso en Jesús. Ahora, para que podamos comprender de entrada de que unida la voluntad divina con la voluntad humana, se hacen una sola cosa, se fusionan. Y cuando actúa ya Jesús con el movimiento de su voluntad divina, produce un querer divino. ¿Por qué? Porque la voluntad divina es infinita. En cambio, la voluntad humana es finita, la de Jesús, es como nuestra. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Él tiene su voluntad humana como nosotros tenemos una voluntad humana. Tiene un alma humana como nosotros tenemos un alma humana. En el alma humana de Jesús están las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. En nosotros también están esas tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, es imagen y semejanza de Dios con nosotros. O más bien dicho, nosotros somos imagen y semejanza de Jesús. Pero aquí está la diferencia, que Él, como Dios, tiene una voluntad divina y nosotros no tenemos esa voluntad divina. Entonces, el plan de Dios a través de Luisa, en el tercer fiat, es precisamente que lleguemos a ser la imagen y semejanza que puso ya en Adán, pero que lamentablemente la perdió por el pecado. Entonces ahora quiere restituir esa obra a través de Luisa Picarreta, que le ha dado estos escritos para que nosotros podamos llegar a la divina voluntad y tener una vida divina. Bien, entonces eso hay que distinguir muy bien. Por eso hemos puesto aquí también ya lo que es del hombre. Este corazón azul, que es la voluntad humana. La voluntad humana. Y ahí estamos viendo que el hombre tiene virtudes humanas. Eso, por ejemplo, de ser obediente, ser misericordioso, ser puro. En Jesús, humanamente hablando, como digo, esas virtudes humanas se fusionaron ¿con qué? Con los atributos divinos. O sea, prácticamente al unirse el atributo divino de valor infinito a la voluntad humana de valor finito, y al obrar eso, lo que prevalece es el querer divino, porque es de valor infinito que supera el querer humano. Por eso en él las virtudes desaparecen prácticamente y solamente quedan los atributos divinos. Sin el hombre, por ejemplo, poniendo el caso del que es misericordioso, el hombre. ¿Por qué? Porque es una virtud. Y como dice aquí, la virtud humana se adquiere con la gracia santificante. Y la gracia santificante es efecto de la vida divina. Es efecto de la vida divina. O sea que el atributo de la virtud de la misericordia, del ser misericordioso humanamente, lo tomó ¿de qué? De la misericordia de Dios. Porque es efecto esa virtud de ese atributo de la misericordia. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de una planta. Una planta da frutos por la luz y el calor del sol. Ese efecto de la luz y del calor del sol para que se produzca ese fruto.
Entonces, lo mismo acá. El efecto, como dice aquí, la gracia santificante es efecto de la vida divina. Entonces, repito el ejemplo. Si un santo es misericordioso, es porque tomó del atributo divino de la misericordia. Esto es como un sol que da ese atributo divino para que ahí el humano adquiera la santidad. Por eso dice aquí, Jesús no era obediente, era la obediencia. Esto estremece cuando dice, Jesús no era obediente, pero sí está en la Biblia, que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Sí, esto es perfecto, hablando humanamente, pero ya con Luisa vamos comprendiendo de que el atributo divino, pues es la misma esencia divina, porque de ahí brotan, como dice aquí, los atributos divinos brotan de la misma fuente de la voluntad divina, que es la esencia de Dios, lo que acabamos de leer en este librito de los atributos divinos. Es una fuente divina inagotable, la que encierra todos sus atributos. Entonces espero que quede claro, ¿no? Jesús no era misericordioso. Se van a estremecer. ¿Cómo no? Tenemos la devoción a Jesús de la misericordia, sí, de la misericordia. Porque ese es el atributo divino de Dios. Entonces está más allá de lo que nosotros humanamente ponemos un adjetivo de una virtud que le damos a Jesús, que es puro. Es la pureza. Es obediente. Es la obediencia como cambio. Acá sí, con las virtudes humanas, ahora sí podemos adquirir de la misericordia para ser misericordioso, de la pureza de un Dios, de un Jesús puro, ser puros, pero tomando de la pureza de Jesús, que fue así. Entonces, para que se aclare un poquito más, vamos a leer otro folletito de las virtudes, para poder comprender lo que les hemos dicho anteriormente. Y está tomado de este folletito que se llama El Proyecto de Dios, las virtudes, tercera parte. Y es el escrito del 26 de agosto de 1905. El título de este escrito se llama Las virtudes naturales son inconstantes y débiles. En cambio, las arraigadas en el corazón de Jesús son estables y se asemejan a las suyas. Dice Luisa, esta mañana al venir el bendito Jesús me dijo, habla Jesús, hija mía, el alma debe tener su habitación en mi corazón. El alma debe tener su habitación en mi corazón. Y las mismas virtudes debes hacer que tengan sus raíces en mi corazón. Lo que hemos estado explicando. Si quieres ser misericordioso, coge de mi misericordia para que adquieras esa virtud. Y las mismas virtudes debes hacer que tengan sus raíces en mi corazón y las despliegues en tu corazón, claro, al corazón humano. Lo contrario, pueden ser virtudes naturales o penas de simpatía, las cuales se llaman virtudes temporales. Claro, la virtud humana es una virtud temporal. No todo el tiempo podemos ser misericordiosos. No todo el tiempo podemos ser bellos, como hablamos de la belleza, sobre todo en la mujer, que más admiramos la belleza física.
las cuales se llaman virtudes temporales y circunstanciales. Claro, depende de las circunstancias. Uno puede ser un filántropo misericordioso con los pobres, dar la caridad permanentemente, está ahí en los orfanatorios, en la casa de ancianos. Perdonen la confianza. Más o menos eso pretendía hacer cuando tenía dinero y cuando conocí la palabra de Dios. Cuando iba donde las monjitas de la caridad y ahí pues tratando de colaborar con ellas, con los huérfanos, con los ancianos, los enfermos, con la casa cuna. Porque tenía dinero y el Señor me dio esa gracia de coger ese atributo de la misericordia y compartir con esta gente pobre. Pero ahora ya no voy, porque no tengo los recursos económicos que tenía. Ahora lo que me ha sobrado lo invierto para las obras de misericordia espirituales, porque eso también es para mí, el concepto es todavía más importante. Como dice Jesús, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí. Entonces el hombre también es bien pobre cuando no tiene a Dios. Y eso nos ha motivado para formar esta Fundación Jesús de la Misericordia y Librería Espiritual. Que podamos evangelizar. Miren, estos días estamos celebrando a Santo Tomás. Cómo nos da una lección, ¿no? De que cuando ya hemos constatado la resurrección de Jesús, pues hacernos eco de la palabra de Jesús y predicar mi evangelio. Y predicar mi evangelio. Porque el hombre sufre, el hombre no es feliz, porque no conoce a Dios, conoce las cosas humanas y después se lleva unas decepciones terribles, como estamos meditando ahora, de la belleza de una mujer. Después envejece y te decepcionas. La riqueza material. La plata va y viene y algún día puedes inclusive quebrar, como ahora están quebrando muchas empresas. ¿Y dónde está toda tu aspiración, tu anhelo? Se hizo humo. No, lo que dice Jesús, construir en roca, no en arena. Entonces, este escrito es muy importante. Dice, las virtudes naturales o penas de simpatía, las cuales se llaman virtudes temporales y circunstanciales, y son mudables. Son mudables. Mientras que las virtudes cuya raíz está fija en mi corazón, aquí viene ya los atributos divinos. Diríamos que la virtud ya se convirtió en atributo divino. Entonces, ese atributo divino, la raíz está fija en mi corazón, y se despliegan en el alma, son estables y se adaptan a todos los tiempos y a todas las circunstancias y son iguales para todos. Hay la diferencia entre virtud y atributo divino. Sí, San Francisco de Asís pudo haber sido muy humilde, muy caritativo con los pobres, pero eso abarcó a un cierto número de personas y a las circunstancias que vivía él. Ahora, ¿cuántos San Francisco necesitaríamos? ¿No? Pero Jesús suple todo, porque puede, con ese atributo divino, de la misericordia, de la providencia, puede tocar corazones en cualquier lugar del mundo, sin necesariamente ser de algún convento franciscano. Y es inagotable, como dice aquí, y no se mudan, es para siempre. Dice, y son igual para todos, no solamente para los que son de la comunidad franciscana, no, es para todos, para todos. En cambio, las otras no. Y acontece que sienten una caridad inmensa por una persona. O sea, a un tiempo son fuego
hacen verdaderos sacrificios, quisieran entregar la vida. Como aquí otra vez nos hace pensar en los romances, ¿no? Son todo fuego, todo fuego, toda delicadeza, como los novios abrimos las puertas de la chica de la que estamos enamorada, con una gentileza, pase, no después de usted, no pase, no soy de Riobamba, pase usted primero. Pase el tiempo, a ver si los esposos todavía tienen esa gentileza a los 30, 40 años de casado. No, cada uno se las arregla como pueda. Cuántas historias tan jocosas hay de lo que ya el amor va muriendo y la gentileza va agonizando, porque te has enamorado solamente de la belleza física y no de las virtudes que ahora nos explica Jesús, una virtud que había sido necesario para que no tengas una decepción, sino estar siempre enamorado de tu esposa, si esta mujer vive el atributo divino de la belleza interior espiritual, que es el mismo Jesús que estará en esa persona, y que serás feliz, no por su belleza, sino por lo que está Jesús ahí, dando ese amor infinito. Por eso cuando dice Jesús, ama al prójimo, yo diría, ama a Dios en el prójimo, porque el prójimo es mudable y las apariencias engañan. Pero cuando ves a un Jesús en el prójimo, a una Virgen María en una mujer, el concepto cambia totalmente. Y si tú vives la divina voluntad, pues va a ser un amor de tú a tú. Eso sería el verdadero matrimonio, el ideal de un matrimonio, que la pareja viva la divina voluntad. Vivirían de los atributos divinos y no de las virtudes humanas que son mudables. A veces estoy de buen genio, otras veces estoy insoportable, con cara de bulldog. ¿Y quién te aguanta? Ahora mismo en este encierro, este confinamiento de la pandemia del coronavirus, cuántas agresiones, cuántos aburrimientos, cuántos divorcios, porque ya no te soporto más. Por lo menos antes tenía el tiempo para irme a la oficina y me distraía. Ahora todos los días con la misma persona. ¿Por qué? Porque no encuentras un atributo divino en tu pareja, ni tú tampoco tienes ese atributo divino. Por eso el hombre sufre, la mujer sufre, los matrimonios se deshacen. Por eso les decía alguna vez, la divina voluntad es la solución para todas las circunstancias, para todos los tiempos. Es el tesoro de los tesoros. Y seguimos. En cambio, las otras no, y acontece que sienten una caridad inmensa, ilimitada por una persona. O sea, a un tiempo son todo fuego, hacen verdaderos sacrificios, quisieran entregar la vida. Como Pedro, ¿no? Si es posible, yo daré la vida por ti. Ese carácter fogoso de Pedro. Después estuvo negando, porque así es la condición del hombre. Si se presenta otra, si resulta más necesitada que la primera, en un momento se cambia la escena. Se hacen de hielo, ni siquiera quieren hacer el sacrificio de oír ni decir una palabra. Otra vez para las parejas. De enamorados, hoy la verborrea romántica, como en mi caso, ¿no? Con mi esposa actual, cuando era novia. Hablaba horas. Ya le iba a ver en el trabajo, le llevaba a su casa. Y en la casa, antes de entrar a su casa, pues, seguíamos hablando. Hasta que vino mi suegro. Abrió ya, Fabiolita, entra a la casa. ¿Qué pasa tanto tiempo? Que no se cansan de hablar. Así me dijo. Y nosotros, pues enamorados, no nos cansábamos de hablar. Pero pasa el tiempo
Vienen los problemas, no por falta de amor, sino las ocupaciones. En mi caso, ¿no? Les confieso, me estoy sincerando mucho. Tengo muchos problemas de trabajo, de finanzas, y estoy en las nubes muchas veces, porque también no vivo el atributo divino del abandono en Dios, ni en la divina providencia. Por eso me falta mucho vivir la divina voluntad, porque me coge las cosas humanas y puedo estar en las nubes y no le presto la atención ni el diálogo que le daba a mi esposa cuando era novia. Pero cuánto tenemos que aprender y poner en práctica. Y dice, repito, y si se presenta otra, si resulta más necesitada que la primera, en un momento se cambia la escena, se hacen de hielo, ni siquiera quieren hacer el sacrificio de oír ni decir una palabra. Son desganadas y la despachan exacerbada, desairada. ¿Es esta acaso la caridad que tiene fija la raíz en mi corazón? No, de ninguna manera, no. Ciertamente, más bien es caridad viciosa, toda humana y de simpatía, que en un momento parece florecer y al otro se seca y desaparece. Claro. Bailamos al son que nos tocan, dice un dicho popular. Según las circunstancias, según en una fiesta estamos tomaditos, pues ahí sí estamos alegres, amorosos. Llega el día en que tienes que dar ya la semana para la comida. Pones una cara. Somos mudables. Por eso las virtudes pueden convertirse en una carga cuando no están hechos como atributo divino. Otro es obediente con una persona, sometido, humilde. Se hace un trapo, de modo que aquella persona puede hacer de él lo que quiere. Con otra persona es desobediente, recalcitrante, soberbio. ¿Es esta la obediencia que procede de mi corazón, que obedece a todos, hasta a los mismos verdugos? Ciertamente que no. Hablando de la obediencia, como Jesús era la obediencia, y claro, se manifestaba siendo obediente, hasta con los verdugos. Cuando le clavaban, pues él estaba ahí como diciendo, cláveme prontamente, porque eso iba a significar nuestra salvación. Pero nosotros los humanos, a veces somos obedientes por interés. ¿Cuántos trabajadores? Yo como he tenido muchos trabajadores en las empresas que he trabajado, empleados de comerles, obedientes hasta el máximo, pero hasta cierta circunstancia, porque estaban manipulando con la obediencia para que le suban el sueldo o para sacar un préstamo. Eso no es obediencia, es interés. Y eso no le agrada al Señor, porque los fariseos así eran de hipócritas, manipulaban todo. Entonces tenemos que ser sinceros hasta en lo que vamos a tratar de obtener de alguien, no manipuladores. Entonces por eso digo, nos falta mucho. Si conociera a un trabajador estos atributos divinos, pues sería un obediente que hace la voluntad de Dios obedeciendo a sus superiores, pero sin interés, sino por servir, en este caso de nuestra fundación, digo, ¿no? Por ejemplo, hay un chico que realmente es excepcional y siempre cuando le agradezco, le digo, gracias por este trabajo, lo hago por amor a Dios, ingeniero. Qué bello eso, lo hago por amor a Dios, no por el sueldo que me paga. Nos falta vivir el atributo divino en muchas áreas. En el país lo mismo. Ser obediente a tu autoridad. En un convento, a tu superior, aunque sea viejita.
¿Cuántas monjitas reniegan de la superiora porque ya está con Parkinson o no tiene las ideas claras? En un ejército, ¿qué pasaría si no hay la obediencia al superior, al capitán, y el capitán al mayor, el mayor al comandante, qué sé yo? Y en el país también tenemos que ser obedientes ahora que hay esta pandemia. Si hay unas regulaciones para ser prudentes con la salud, tenemos que ser obedientes y no generar más problemas de salud y hasta de pérdida de vidas, porque no se obedece a la autoridad. Todo es una cadena de males que generamos con nuestras condiciones humanas, con nuestra voluntad humana. Otro es paciente en ciertas ocasiones, hasta en sufrimientos serios. Parece un cordero que ni siquiera abre la boca para quejarse. Ante otro sufrimiento tal vez más pequeño, monta en cólera, se irrita, maldice. ¿Es acaso esta la paciencia cuya raíz está fija en mi corazón? No, ciertamente. Claro. Somos variables. No se diga esa gente bipolar que un día son tan lindos, tan amables, de comerles, como decimos, pero al otro día ya muestran otra actitud y más bien buscamos la de Villadiego, huir de él. No pasó así con Jesús. Paciente, el manso y humilde de corazón. Paciente con sus apóstoles, que eran unos pescadores ignorantes, la sabiduría infinita, conviviendo con unos 12 apóstoles ignorantes, de malas costumbres. Pero ahí estuvo la paciencia para formar su iglesia con esta gente, con este mismo Pedro impetuoso, variable. ¿Cuánto tenemos que aprender con esta lectura? Pedirle la gracia, tomar la gracia, más bien dicho, de esos atributos que necesitamos, que están ahí dibujados un poco, o estaban dibujados en el otro lado de la pizarra. La sabiduría, la potencia, la misericordia, la bondad, la paciencia, la paz. Porque Jesús era la paz. Y ese fruto era la paciencia. Otro día es todo fervor. Ora siempre, hasta transgredir los deberes del propio Estado. Otro día es todo fervor. Ora siempre, hasta transgredir los deberes del propio Estado. ¿Cuántas veces nos topamos con esta realidad? Mujeres piadosas, y puede también haber hombres piadosos, que se dedican exclusivamente a tener una vida de piedad, de oración. Están en los templos, o están en los grupos de oración, o haciendo té canastas de beneficio, qué sé yo, y el hogar olvidado, sin atender sus deberes de Estado. No, eso tampoco, porque como les he dicho en algún otro video, si seamos como Isidro Labrador, de mañanita a misa, a consagrarnos a Jesús, consagrarnos a Dios para que nos ayude en el trabajo, y después sí, a trabajar. ¿Y cómo rendía esas cosechas? ¿Por qué? Porque se había nutrido primeramente de Dios, pero no olvidó sus obligaciones de trabajo. Y uno, viviendo la divina voluntad, puede inclusive, por las circunstancias, qué sé yo, de la vida, no tienes tiempo porque tienes un compromiso familiar. Trabaja en divina voluntad y estás orando. Pero date un tiempo para el Señor, porque también es muy necesario. Otro día ha tenido un encuentro algo desagradable, se siente frío, abandona por completo la oración,
hasta transgredir los deberes de un cristiano, las oraciones a que está obligado. ¿Es acaso este mi espíritu de oración por el que llegué hasta sudar sangre, a sentir la agonía de la muerte y sin embargo no descuidé un momento la oración? No, ciertamente. Y así de todas las otras virtudes, solo las virtudes que están arraigadas en mi corazón e injertadas en el alma son estables y permanecen y resplandecen llenas de luz. Las otras, mientras parecen virtudes, son vicios, parecen luz y son tinieblas. Qué hermoso mensaje que nos acaba de dar el Señor. El uno hablando de los atributos divinos y el otro de las virtudes. Queridos hermanos, vamos a seguir con estos videos de cómo hacer correr la corriente del querer divino con la corriente del querer humano. Les agradecemos por su atención y Dios mediante estaremos ya en la tercera parte de esta serie que hemos comentado. Mientras tanto, que Dios les bendiga.